todos seamos movidos a buscarte, Señor. Que todos seamos, Señor, movidos a encontrarnos contigo, Jesús. Queremos adorarte en esta mañana, queremos darte honor y honra, queremos decirte cuánto te amamos a través de nuestra adoración. Queremos declararlo, Señor, declarar tu poderío y declarar, Señor, que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Recordemos que el amén es así sea. Dice el Salmo 147, si lo quieren ver junto con nosotros, Salmo 147 del 1 al 5, dice así la palabra. Como título dice, alabado sea el Señor. Dice, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Señor, su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder en polvo. Canten su gratitud al Señor, al son del arpa, entonen alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes. Da alimento a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chillan. No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Glorifica al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, pues Él ha reforzado las rejas de tus puertas y ha bendecido a tus hijos que habitan dentro de tus murallas. Pues bueno, es un tiempo complicado, a lo mejor algunos ya hemos estado enfermos, pero ahí Dios nos sigue sosteniendo. Vamos a cantar esta mañana junto con nosotros. Espero que puedan escucharlo mejor este audio y alaben a Dios ahí en casa. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Usa tus palmas ahí donde estás.
lo que estábamos en esta mañana. Y yo creo y ver a los niños adorar a Dios a través de este medio. ¡Wow! Qué padre verlos! No siempre tenemos la oportunidad de esto, iglesia. Esto es un regalo de Dios. Gracias a Dios por la tecnología. Si no existiera esto, pues no sabríamos tal vez la manera de reunirnos y cantar a Dios. Pero sabes, iglesia, de verdad es que trae a tu mente todo lo bueno que Dios ha sido contigo esta semana. En semanas atrás todos podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Y sabes, iglesia, de lo inexplicable, de lo majestuoso que es su amor, hay que cantarle. Vamos a adorar a Dios y hacer permitir que el Espíritu Santo venga a nuestros hogares y envuelva nuestra sala, nuestra cocina, donde estés sentado, donde estés ahí en el garaje, si estás trabajando. A mí me ha tocado conectarme manejando el carro. No importa, donde estemos, adoremos a Dios y cantémosle. ¿Les parece? Hoy es domingo familiar, todo el mundo dice. Hoy no salgamos de casa, efectivamente no nos expongamos, iglesia, la situación está difícil, pero nuestro Dios está con nosotros y está a nuestro favor, iglesia. Le vamos a seguir cantando a Dios y vamos a decirle con todo nuestro corazón que le damos gloria, le damos honor, porque Él lo merece, amén, porque Jesús merece nuestra adoración. Eres Jesús, puedes usar tus palmas, David, son tus palabras, es tu amor, amoroso. Eres Jesús, es tu poder, y por tu cruz, la que me salvó, me rescató de un momento de libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Eres hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató de un momento de libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con
Damos gloria y honor a Dios, iglesia. Damos gloria y honor a Dios. Qué diferente se siente en el corazón mirarnos de esta manera y adorar a Dios. Pero saben, lo más increíble de todo es que la presencia de Dios es la misma que vivimos cuando estamos en la iglesia, con todos los instrumentos, toda la producción que Dios nos ha permitido tener como regalo, que estar aquí en casa, encerraditos, adorando a Dios ahí en tu casa. Disfruta la presencia, la chequina del Espíritu Santo, iglesia, porque Él está ahí. Ali, gracias por conectarte de esta manera, con esa sensibilidad. No dejen de hacerlo. Si alguien ahí trae su pandero, háganlo, porque sabes, es tiempo de ser diferentes, de hacer algo alocado para Dios. Y sabes, si tú tienes ahí un instrumento, tócalo, no importa cómo se escuche. Estás ahí en casita con los tuyos, con los que más confianza tienes. Si pues quieres cantar y bailar, lo que quieras hacer para Dios, hagámoslo, iglesia. Hagamos una fiesta a Dios, y en nuestro hogar, demos la bienvenida al Espíritu Santo. Démosle la bienvenida al Espíritu Santo, iglesia. Dale la bienvenida al Espíritu Santo ahí en tu casa. El Espíritu Santo se está moviendo ahí en tu casa, iglesia. Dios trae un renuevo a nuestros corazones, y Él quiere que tú y yo le busquemos. No siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. A veces el trabajo, las actividades nos absorben. Pero sabes, cuando lo hagamos, hagámoslo con pasión, porque es para Dios. ¿Quieres darle un aplauso a Jesús ahí donde estás? Dáselo porque Jesús lo merece, iglesia. Dáselo porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está ahí, está aquí en este lugar. Dios está con nosotros. La oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Dame de tu paz, tormenta cesará.
pensar que había terminado esto que estaba pasando, pero la sorpresa es que no es así. Y sabes, ha habido muchos decesos en lo personal, amigos muy queridos míos, familia, que no lo esperábamos, y a mí, ustedes tal vez también igual han tenido pérdidas, pero sabes, lo único que yo puedo ver en este tiempo es que Dios está preparando a su iglesia para su venida, y tú y yo tenemos que estar listos. Podemos estar en nuestra vida normal haciendo todo lo que Dios nos permite hacer, trabajando, estudiando, ahí en la casa, pero no olvidemos algo, iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Así que donde quiera que tú y yo estemos, demos testimonio de quién es Dios en nuestra vida. Y yo quiero decirte, a pesar de la tormenta que podamos ver, Dios está a nuestro favor y Dios está guardándonos. Dios no nos va a dejar y Dios va a bendecirnos y Dios va a traer vida donde hay muerte, porque así es nuestro Dios. Estamos adorando en esta mañana a un Dios no cualquiera. Dios es, la gente lo tiene, nosotros tenemos al Dios del universo, al Dios Salvador, al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios que trae paz a nuestra vida. Y yo no sé si tú sientas la presencia de Dios ahí. Yo quiero pedirte ahí, siento de parte del Espíritu Santo, levanta tus manos conmigo, cierra tus ojos, no veas la cámara, cierra tus ojos y dile a Dios: Jesús, trae paz a mi corazón. Jesús, trae confianza a mi vida. Recuérdame que tú estás conmigo, Señor. Recuérdame, Jesús, que tú eres mi Dios. Y toda la gente que yo conozco que está pasando por tiempos difíciles, Jesús, trae paz a ellos, trae paz. Declaramos la paz de Dios sobre ellos en el nombre de Jesús. La oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no te paz, paz, dame de tu paz, tormenta cesará al oír tu llamar, paz en la adversidad, las olas calmará tu poder, lo hará Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Conmigo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Decimos a Dios: Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, qué bueno eres, Dios. Exaltado, exaltado por siempre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Tu amor sobrepasa todo, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Tenemos la victoria que Dios nos ha dado. Esta alabanza la hemos cantado
algunas veces, si te la sabes, si no, por ahí busca tu dispositivo, a lo mejor se puede. Se llama La Victoria, iglesia, para que cantemos todos juntos. No prosperará la madrugada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo contra toda rechaza. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén. Te adoramos, Señor, te adoramos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Una vez más, dile. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Dile una vez, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Qué bueno que te conectas, Carmen. No sé si esté ahí, Ave Macera, pero ahora hay que declarar esto. Es un buen tiempo. Aunque no lo puedan cantar ahora, solamente recuerden, dile, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Ahí para el proceso en el que Dios te está llevando, decláralo en el nombre de Jesús. Para el proceso en el que Dios te tiene.
victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Jesús. Lo creemos, iglesia, ¿verdad? Lo creemos. Le creemos a Dios. Sí, le creemos a Dios en cada uno de nuestro proceso. Creemos que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Tú eres fiel, Jesús. Tú eres fiel. Casi estamos terminando este tiempo de adoración a Dios y estamos preparando nuestro corazón para la palabra, iglesia. No dejes de adorarle, no dejes de adorarle. Amén. Dios ha sido fiel, familia. Oh, Jesús, amado. Dios ha sido fiel. Oh, Jesús, Más de 9 meses quizá de amado. encierro, pero la fidelidad de Dios ha sido buena. Jesús, Hemos tenido que comer, hemos tenido que calzar, hemos tenido aún poder bendecir. Y Dios ha sido fiel. Jesús, Dios ha sido gracias. fiel, familia. Tenemos a unos hermosos pastores que se están fletando a todo este procedimiento. Tenemos a hermanos mayores que Dios nos los ha sostenido, que quisiéramos abrazarles ahí donde están, pero familia que está cerca de los hermanos mayores, denle un abrazo fuerte de parte de todos. Dios les siga sosteniendo y sigamos declarando a través de esta alabanza la fidelidad de Dios, hermanos. Sigamos declarando la fidelidad de Dios ahí donde estamos. Oh, grande eres Así Dios, es. gracias. Es un buen tiempo para adorar. Gracias, Jesús. No solo ver la pantalla, ven más allá, familia. Vean más allá de la pantalla. Vamos. Dice, Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a declararlo ahí donde estás. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Claro que sí lo decimos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande.
todos, hermano Vic, hermana Rita. Por ahí vemos a la familia Ramírez, Cruz Ramírez, saludos. Chicos, saludos, saludos. Viola, a Laurita por ahí está. A Rosy y a Ale, saludos. Gaby, gracias, saludos. Estamos aquí, seguimos conectados, damos el lugar a la palabra de Dios, listos para escucharla. Sigamos estar conectados, amigos grillos. Les amamos igual muchísimo. Jessy por ahí, saludos, saludos. Osvaldito hermoso, ahí tu Peque también. Saludos a todos, bendiciones, aquí seguimos, a la familia Rosas Calderón también. Saludos, saludos. Rosita, a la hermana Anita, María, a Ali también que sigue ahí adorando a Dios con su instrumento. Yo creo que cuando podamos tener la oportunidad, pues traigamos nuestros panderos, adoremos a Dios, iglesia. ¿Les parece? Que cada que adoremos a Dios, usa tus palmas, no nos quedemos ahí sentados. A veces es muy cómodo estar sentado y estar mirando solo la pantalla, pero, ¿sabes? Conectémonos a Dios y adoremos a Dios con alegría, con gozo. Dios nos da esta bendición de poderlo hacer a través de estos medios. Y pues gloria a Dios por todo esto, amén. Les saludamos, iglesia, les bendecimos, por favor, mientras empieza la palabra, síganse cuidando, no dejemos de usar cubrebocas cuando salgamos a la calle, dejen permitirles dar un consejo, no dejen de hacer todo el protocolo de sanitización de casa, de todo, la situación está difícil, pero Dios nos va a dar la victoria de esto, iglesia. Y pronto nos vemos, mientras tanto, pues hasta la siguiente reunión. Dios les bendiga. La palabra, ¿ven? Buenos días, ya casi tardes. Me da gusto saludarles por este medio. También les puedo ver por la pantalla algunos y me da gusto verlos, chicos, hermanos. Hermana Ros, por ahí la veo. Es hermoso poder estar juntos. Vamos a dar gracias a Dios y también les quiero recordar, hermanos, que en la semana pues tenemos nuestras reuniones. No olvide conectarse los martes. También tenemos tiempo de oración, es importante. Dios nos lleva a clamar unos por otros. La oración es una herramienta importante para poder clamar a Dios. Los jueves, recuerde, también estamos teniendo un acercamiento a los hechos del Espíritu Santo. Dios, a través de su palabra, nos ha estado hablando y nos ha estado recordando sus promesas, pero no solo sus promesas, hermanos, también nos muestra principios prácticos aplicables para este tiempo mientras estamos aquí en esta tierra, ¿sí? Y bueno, vamos a dar gracias a Dios y le voy a invitar que traiga su ofrenda, su diezmo y si no, no se pare. Solo vamos a orar juntos y vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias te damos en esta tarde porque tú has sido fiel, como entonábamos hace un momento. Nuestro corazón está agradecido por todo lo que tú has hecho con nosotros. Señor, nuestro corazón da gracias y también se rinde ante ti para decirte que eres hermoso, que eres bello. Y Señor, gracias por tu provisión. Tú siempre has provisto comida, alimento, un techo, Señor Jesús, trabajo. Y Señor, si alguno no tiene en este momento, rogamos que tú seas el que provea los recursos. Tú estás entendido de la necesidad de cada uno. Padre, rogamos que cumplas tu propósito también fiel en cada uno. Señor, en tus manos están aquellos que salen a trabajar. Guárdalos, Señor, guarda su salud, su entrada, su salida. Permíteles desarrollarse ahí en su trabajo sanamente, siendo luz, Padre Celestial, y ser de bendición ahí donde ellos están. Que con su presencia, que con su trabajo, que con un ánimo, con una palabra de ánimo, puedan bendecir en su entorno.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ponemos también en tus manos este tiempo para poder transmitir tu palabra. Ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Señor, dispongo mi corazón, dispongo mi mente, Señor, para poder escucharte aún y que tú sigas hablando a mi corazón. Y también, Señor, rogamos si alguno está ahorita preocupado por alguna situación inestable en su ánimo, te entregamos toda nuestra inestabilidad, te entregamos toda nuestra preocupación y rogamos que tú seas fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, Señor, y que ellos también estén atentos a la voz de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra que trae fortaleza, a través de tu palabra que trae libertad, a través de tu palabra que es un ungüento que refresca, tu palabra que restaura lo roto, lo quebrado, tu palabra que da vida, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos envuelva con tu presencia ahí donde cada uno está, en sus hogares, con su familia. En el nombre de Jesús, queremos escucharte. Gracias, Señor. Amén. Acompáñame, hermano, por favor, a la epístola de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11, hermano. Es la epístola de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Ahí vamos a estar en esta tarde. Dios quiere hablarnos a través de este pasaje tan bello, así como lo son las escrituras tan hermosas. Y yo lo voy a leer. Usted ahí o encienda su celular, si ahí lo tiene, y si no tiene ni su celular ni su Biblia cerca, ya no se pare a buscarla. Ahí usted esté atento, abra su oído para escuchar. Yo voy a leer. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en esta tarde Dios quiere, el Espíritu Santo a través de su palabra nos habla de una manera tan hermosa, trayendo consolación. En esta semana, si cada quien diera testimonio de lo que ha estado viviendo, de lo que ha estado experimentando físicamente, emocionalmente y en diversos ámbitos, en su trabajo, en su casa, en su familia, no terminaríamos. Y a lo mejor muchos han vivido situaciones muy complicadas y circunstancias difíciles, que hoy por hoy su ánimo está decaído, que hoy por hoy su mente está confundida, que hoy por hoy a lo mejor tiene ganas de llorar, pero también hay hermanos que hemos vivido en medio de estas circunstancias, celebramos también, a lo mejor alguien cumplió años y celebramos la fidelidad de Dios y situaciones como estas. En medio de todas esas circunstancias, Dios nos lleva a estar atentos y nos quiere delinear que la rendición completa a Dios produce victoria sobre el adversario. Entonces, en esta hora vamos a ver qué importante es estar rendidos completamente a Dios para que podamos obtener la victoria sobre tu adversario. Y pues cuando hablamos de un adversario, hablamos de alguien que se opone, de alguien que se interpone para seguir avanzando hacia la meta. Pero cuando se interpone con fuerza, porque esa es la connotación de un adversario.
de que es algo opuesto y que es violento y que no te permite seguir avanzando. Hoy Dios nos quiere recordar su palabra con el capítulo 5, versículos del 6 al 11, que el Espíritu Santo tiene un propósito, es dar firmeza y seguridad a nosotros como creyentes en medio de las diversas aflicciones. Y esa seguridad la va a producir o no la quiere dar y usa un medio, y ese medio son las exhortaciones o advertencias. A veces cuando hablamos de exhortaciones, traemos a nuestra memoria o a nuestra mente, pues, ay, nos van a regañar, o no, vamos a ver qué tiene que ver con advertencias. Entonces Dios, el Espíritu Santo tiene el propósito en esta tarde de producir firmeza, seguridad en ustedes y en mí como creyentes. Y si a alguno que no ha aceptado a Cristo dice, y yo, pues también en ustedes, amigos que nos están observando, que nos están viendo por este medio, también quiere traer firmeza en medio y seguridad, porque la firmeza y la seguridad no es lo mismo, en medio de las aflicciones y circunstancias que estemos viviendo. Y el medio es las advertencias que son fundamentos del Evangelio, y es a través de recordarnos la resurrección de Jesucristo, su muerte redentora, su ejemplo de aflicción, su ejemplo de enfrentar las situaciones mientras Él estuvo aquí en esta tierra, y aún su segunda venida. Este libro tiene este propósito, pero hoy solamente vamos a ver algunos de ellos, no vamos a ver todos. Todo lo que tiene que ver con el capítulo 5 únicamente es lo que vamos a tocar. En este tema que vamos a abordar el día de hoy, entonces, encontramos deberes del creyente. A través de la epístola de Pedro, la primera, se encuentran delineadas desde el capítulo 1 deberes de nosotros como creyentes. Y dentro de esos deberes está el civil, el familiar y el eclesial. Pero ahora vamos a ver estos deberes, cómo conducirnos en medio de las circunstancias también. Dios nos da herramientas para poder mantenernos firmes y seguros en medio de lo que usted está viviendo, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, de la carencia, en medio de la inseguridad, de la nostalgia, en medio de todo esto. Entonces, vamos a ver algo también muy interesante, que no es como tan explícito, porque Pedro no lo explica así de una manera tan específica, pareciera. Sin embargo, sí lo ilustra, y eso nos permite ver la oposición que existe entre la iglesia y el mundo. Aquí en esta epístola vamos a observar esta oposición, y específicamente en este capítulo, lo acabamos de leer, vemos cómo está presente esta oposición, y aunque no la describe muy específica, se puede ver, está de manera implícita. Y aquí podremos observar este término. El mundo es donde cada ser humano se desarrolla, incluido el cristiano. Ustedes, los niños, los adolescentes, los jóvenes que están presentes. Ese es el mundo. Aquí, para la mente del apóstol Pedro, el mundo es donde tú ahora estás viviendo, en donde tú te estás desarrollando, donde estás realizando tus actividades. Tiene que ver también con el sistema, las normas, las reglas, todo eso también tiene que ver. Cuando vas al trabajo, hay normas, hay reglas, y en tu trabajo también, ¿sí? Y todo lo que, las reglas sociales, la manera de conducirnos, todo eso tiene que ver con el mundo. Y en ese mundo es donde el cristiano se está desarrollando, pero también ese mundo está caracterizado por ser contrario, y de pronto hay una enemistad, se vuelve como un enemigo para el pueblo de Dios, porque dentro de ese mundo el cristiano es afligido, es calumniado,
cuando hablamos de acusado falsamente, es también maltratado, perseguido, se le causa molestia, es atacado, vituperado, criticado, han murmurado de ti, te han probado con dureza y es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien sabe que tú eres cristiano, dice, entonces, ¿por qué lloras? Entonces, ¿por qué sufres? Entonces, ¿por qué te enfermas? Entonces, ¿por qué tu familia vive estas situaciones si tú eres hijo de Dios? Y entonces eres criticado, y entonces eres reprobado, y entonces te dicen dónde está tu Dios, como alguna vez el salmista lo pronunció. Sin embargo, hoy el Espíritu Santo tiene el propósito de eso que te está haciendo desfallecer, porque es una verdad, que si te dicen, entonces, ¿por qué tú no tienes trabajo y yo sí tengo trabajo? Entonces eso te lleva a una flaqueza y dices, de pronto tu mente es agobiada y dices, es verdad, y entras en una reflexión, en un análisis, empiezas a acariciar ideas, conceptos, hasta te llevan a un sentimiento doloroso, molestia, angustia, enojo, tristeza. Pero todo esto dice que también ahorita vamos a desarrollarlo y Dios nos va a enseñar a través de su palabra que a pesar de estas situaciones que se presentan, nosotros pudiéramos decir, entonces yo no quiero la vida cristiana, entonces yo no quiero ser creyente. De pronto, todo lo que nos presenta en el capítulo 1, en el 2, en el 3, el apóstol Pedro, lo que les acabo de resumir, que vive el cristiano, lo va delineando a través de cada capítulo hasta llegar al capítulo 5, paso a paso, uno por uno. Y entonces todos quisiéramos salir corriendo y decir, no quiero. Sin embargo, todo esto tiene un propósito y es dar firmeza y seguridad. El Espíritu Santo entonces hoy nos lleva a fijar nuestra mirada y llama nuestra atención. Así que quiere llamar nuestra atención en este propósito, en la firmeza y en la seguridad, y también en el medio que Él va a usar. Y el medio es, y ahora vamos a ver, que Él nos presenta por medio de estos avisos. O sea, tú ya estás avisado que tú vas a vivir estas situaciones. ¿Dónde encuentras estos avisos? En su palabra. Eso ya lo tenemos que tener bien entendido y bien claro. Una cosa es saberlos teóricamente porque es una verdad y a veces sucede que lo sabemos y decimos que en el mundo viviremos aflicción y no lo sabemos. Pero cuando estamos viviendo la aflicción, es como si todo eso se nos olvidara. Y entonces hoy Dios quiere ratificar y confirmar su palabra, porque no solo te dice y me dice a mí que voy a vivir aflicciones, sino que a través de esas aflicciones va a haber un propósito y ese propósito a veces se nos olvida. Ese se nos olvida y entramos en un estado de bloqueo espiritual, porque primero nos bloqueamos emocional, mental, y de pronto espiritualmente nos bloqueamos. Pero hoy Dios nos quiere desbloquear con su palabra, por si alguno de nosotros está bloqueado por las circunstancias que está viviendo. Hoy Dios te dice, yo tengo una intención y tú has sido avisado, pero si se te olvidó, yo te voy a confirmar y te voy a dar firmeza a través y seguridad a través de mi palabra. Y entonces, ¿para qué? Porque mi intención es que tú no te muevas del lugar donde yo te dejé, donde yo te puse. Y si ya te moviste de ese lugar, la intención es que regreses al lugar. Y ahorita vamos a ver a qué lugar. O si estás por tomar una decisión y te estás conduciendo hacia, Él quiere que lo consideres, que lo vuelvas a considerar y a reconsiderar una y otra vez. Y si ya estás instalado, Él quiere que te desinstales de ahí donde estás.
¿Y cómo lo vas a hacer? Ahorita Dios nos va a decir cómo. Por medio de razones y argumentos, demostraciones y pruebas. Y estas demostraciones ahora las vamos a ver, hermano. Ahora, a través de lo que acabamos de leer, vamos a ver pruebas y demostraciones que presenta el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. La primera es estar sujetos a Dios. Estar sujetos a Dios. Comenzamos leyendo el versículo 6. Si ahí tiene su Biblia, ahí ubique su mirada. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ahí está la primera, estar sujetos a Dios. Pero este versículo 6 se dio a razón del versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esos versículos, Pedro se está presentando como aquel que ha sufrido, como ya un anciano, una persona adulta, no solo adulta, pero también una persona madura que ha vivido, que ha experimentado y que estuvo con Jesucristo. Y entonces hace una petición. La petición de Dios ahí es que los más jóvenes estén sujetos a los líderes, a los ancianos, y tiene que ver con los líderes de la iglesia. Entonces, igualmente, sean semejantes a mí. Se presenta como él ya estuvo sujeto, como él ya experimentó, y él sabe que ese estado de sujeción trae una consecuencia, ese estado de obediencia, porque la sujeción implica obediencia y la obediencia implica oír para llevar a cabo. Cuando nosotros buscamos el término obediencia, encontraremos oír bien, estar atento, poner atención. Eso es lo que vamos a encontrar así de manera simple. Entonces, cuando hablamos de la obediencia, hablamos de oír con atención. ¿Y para qué? Para llevar a cabo. Y entonces, porque cuando escucho me lo apropio, lo hago mío y entonces luego lo aplico en el lugar, ¿en dónde? En donde me estoy desarrollando. ¿En dónde? En el mundo, aquí. Porque recordemos que Jesús mismo dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, de este sistema. Y en este sistema hay criterios y se forja un criterio y desde la infancia, la adolescencia, la juventud, se desea forjar un criterio en el niño, en el adolescente, en el joven. Pero un criterio basado en el sistema, basado en lo que me enseñaron, basado en lo que aprendí de mis padres, heredado. Pero hoy queremos hacer énfasis en un criterio con bases sólidas y en el criterio que es solamente a través de la palabra. Hoy Dios nos lleva a que nuestro criterio sea formado por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios, por los absolutos de Dios, por la verdad absoluta que no cambia, que es inamovible. Y entonces aquí tenemos un criterio distinto. Por eso decíamos que en el mundo de pronto encontraremos y nos veremos a veces como enemistados, y no como, más bien enemistados con el mundo, porque el mundo tiene un criterio y el Hijo de Dios debe presentar un criterio basado en la mente de Cristo, en la palabra de Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Y entonces cuando se presenta el criterio del sistema y el criterio de Dios, hay un choque y hay ahí una división y hay allí estar en constante fricción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. La mente de Cristo nunca jamás se va a igualar con la mente humana. Pero Dios nos está llevando a que tú tengas y yo un criterio forjado en la palabra, un criterio con bases en la palabra, y entonces dentro de este criterio también encontraremos la sujeción. El sistema
cuando se habla de sujeción, ellos lo primero que van a pensar es no porque es dominio, no porque es opresión, no porque es estar en una manera negativa. Eso es lo que nos enseñó el sistema. Pero lo que nos enseña Dios acerca de la sujeción, nos habla acerca de obediencia, acerca de rendición, acerca de escuchar con atención, y es un imperativo. Pero también es interesante, hermanos, porque si nos habla de un imperativo, apela a nuestra voluntad, apela a que usted y yo, que usted decida hacerlo o no hacerlo. Entonces, cuando usted decide pararse, pues es muy fácil, pero si alguien le dice párate, usted lo puede voltear a ver y decirle no quiero, y párame si puedes. Y entonces usted se agarra de la silla y nadie lo para, porque es voluntad suya, porque es decisión suya, porque usted se dispone, hay una disposición para pararse. Entonces aquí Dios nos está apelando, fíjese, a nuestra voluntad para que nosotros nos sujetemos. Y entonces si nos sujetamos a los líderes, entonces también vendrá como consecuencia algo muy interesante, que el capítulo 6, que el versículo 6 se lleva a cabo. Si nos humillamos entonces nos podremos humillar bajo la poderosa mano de Dios, porque Él nos lleva a un ejercicio, es un proceso. Y entonces, si nosotros estamos sujetos y obedecemos y nos revestimos de humildad, y entonces nosotros estamos sujetos a Dios, porque el sujetarnos a los líderes es fruto de estar sujeto a Dios. Si yo estoy sujeto a Dios, entonces yo tengo la mente y el criterio de Dios, no el parámetro del sistema. Y entonces yo lo aplico y obedezco lo que Dios me está diciendo a mí que haga. Entonces, qué interesante, desde ahí se desprende el poder ser victorioso, del poder tener la victoria, el poder salir victoriosos nos lleva y desde aquí hay una consecuencia. Pero primero tenemos que ser ejercitados en la sujeción a los líderes, en la sujeción a Dios, y nos pide que sea sujeción como un estilo de vida, y que también, pero luego también dice, pero antes bien, todos los unos a los otros. Ahora estamos sujetos a los líderes, estamos entonces sujetos unos a otros, estamos trabajando en unidad. Entonces la iglesia está sujeta una a la otra, porque es un cuerpo. Y entonces los órganos, entonces todos los ligamentos bien sostenidos van a seguir avanzando. Y también dice que sean sujetos a la humildad de mente. ¡Wow! Aquí Dios nos pide tener una mente humilde para poder ser victoriosos, porque nos dice que es necesario vestirnos, ceñirnos de siervos, y es otra vez un imperativo, hermanos, o sea que apela otra vez a nuestra voluntad. Dios no, aunque es un imperativo y es un mandato, finalmente usted decide obedecer o no obedecer. Y si usted obedece, tiene una consecuencia. Y si yo obedezco, dice que porque Dios a los orgullosos y soberbios, Él se opone, Él se resiste, pero a los humildes manifiesta su presencia de una manera especial, manifiesta su bondad, manifiesta su gracia. ¡Wow! Cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones, porque aquí tiene que ver si nos dice que una mente humilde, en nuestra mente así de fácil, no soy experta en todo esto, pero en nuestra mente simplemente se realiza una acción, y la acción es pensar.
es generar ideas propias o reflexiones de ideas de alguien más. Simplemente hoy usted está escuchando y lo que está escuchando está siendo enviado a su mente, a su cerebro, y ahí usted ya está reflexionando, analizando o discriminando lo que sí está tomando y lo demás lo está desechando. O hay ideas que las va a seguir analizando y va a dejar que Dios siga trabajando en ellas. Entonces, en esa mente se realiza esa acción de pensar. Y a veces cuando esa mente no está humillada, no está ceñida y no está vestida con una vestimenta de siervo, hoy esa mente puede salir y puede ser como ese hilo de media que se puede ir con todo, y desprenderse. Entonces, también cuando dice ciñan esa mente, tiene que ver con ajustar, porque cuando hablamos de ponte el cinturón, es para que los pantalones no se te caigan. Entonces te ciñes y te amarras, te ajustas bien. Pero aquí también tiene la connotación de cerrar, de rodear. Y cuando tú rodeas, es que no dejas ni un hueco, que todo está cerrado. Y entonces Dios nos lleva a que esa mente siempre esté humilde, que esté rendida bajo los pies de Cristo y que esté cerrada para que no entre nada que pueda dañar, que no entre nada que nos pueda separar, que no entre nada que nos pueda lastimar. Y ahí está, Dios nos está presentando, el Espíritu Santo nos está diciendo estar sujetos a los líderes, estar sujetos a Dios, mantengan esa mente humilde. Y cuando hablamos ahora de humildad, hablamos también de reconocer nuestras propias limitaciones, nuestras propias debilidades. ¿Con qué debilidades hay en su mente? ¿Cuáles son esas limitaciones que pudieran moverlo de donde Dios quiere que usted y yo estemos? ¿Cuáles son las limitaciones? Ahí donde usted está, puede ahora traer a su mente, porque usted conoce esas limitaciones. Pero si no las recuerda o de pronto el Espíritu Santo hoy le va a recordar cuáles son esas limitaciones. O si usted no le ha puesto un nombre específico, el Espíritu Santo le va a dar un nombre específico para que usted pueda hacer una lista y entregárselas a Dios. Y alguien diría, no, yo no tengo ninguna debilidad, yo no tengo ninguna limitación. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros somos humanos y tenemos una naturaleza y que mientras nosotros estemos en esta tierra va a haber limitaciones porque estamos en un proceso de perfeccionamiento, porque ese perfeccionamiento no se ha completado. Y es importante que nosotros hagamos el reconocimiento de esas limitaciones. Si no reconocemos nuestras limitaciones, entonces no estaremos cercando, no estaremos vigilando, no podremos vigilar y entonces podrá entrar ahí una tentación, podrá entrar ahí una lucha, una batalla que no nos daremos cuenta hasta que ya estamos sin firmeza o sintiéndonos inseguros. Por eso Dios en esta hora nos dice cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus debilidades. Y no es para ponerte el dedo en la llaga, ni para criticarte, ni para juzgarte, ni para quebrarte. Es para que tú se las entregues y yo se las entregue a Él y Él entonces te fortalezca. Que esas limitaciones no tomen fuerza en ti, sino que el que tome fuerza y dominio sea Dios en ti. Y entonces eso tiene que ver con el proceso de rendición, de rendirnos a Dios y de decirle, me rindo, estoy a tus pies porque mira todas estas debilidades, me cuesta esto, estoy luchando con esto, mientras estoy
enfermo, siento esto, y entonces en mi mente tengo ataques de esto y de esto. O mientras no tengo trabajo, de pronto me enojo, de pronto me molesto, y esto no me permite concentrarme en la adoración, en la alabanza. Ha cerrado mi boca para poder tener comunión contigo porque no tengo ganas, porque no tengo ánimo. Entonces, ahí está, es un ejemplo de debilidades o limitaciones. Y esto entonces es cerrar, es apretar, es no permitir, es que mi mente esté sujeta y rendida a Dios. Y entonces, ustedes humíllense, es otra vez otro imperativo. Este pasaje de estos versículos tiene muchos imperativos. O sea que son mandatos, pero mandatos que no son imposiciones. Son mandatos, pero finalmente el creyente decide hacerlo o no hacerlo. Decide humillarse o no humillarse. Decide someterse o no someterse. Decide tener una mente humilde o no tener una mente humilde. Entonces, luego dice, ustedes humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ponga en alto a ustedes en el tiempo señalado. Habla de los momentos oportunos, habla de los momentos en donde se ha requerido. Y entonces echen toda la ansiedad encima de y sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Y ahí habla ahora qué es lo que te está produciendo ansiedad. ¿Qué es lo que está moviendo tu ánimo? ¿Qué es lo que te está poniendo ansioso, mal? Que te paras, que no te puedes dormir, que das vuelta, que te rascas la cabeza, que te rascas la cara, que estás ahí en ese estado de ansiedad, que te truenas los dedos, que te muerdes las uñas. A lo mejor no lo estás hablando, que solo está dentro de ti y que está como una bomba así, una bomba a punto de explotar, pero que ahí está. Hoy Dios no quiere que explotemos. Hoy Dios no quiere que nos dañemos a nosotros ni a los que nos rodean. Hoy Dios quiere que nosotros pongamos sobre Él, y nos está diciendo dónde. Coloca toda tu ansiedad sobre, y dice, sobre Dios, sobre Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros en todo tiempo. Y es una certeza, es una realidad que Él tiene ese cuidado. Y que ese poner toda la ansiedad no solo debe de ser hoy. Dice que debemos estar vigilando que sea como un estilo de vida, que sea como un estilo de vida, que todos los días tú eches esa ansiedad, esa inquietud, esa desesperación sobre Dios, que la pongas, le digas, Señor, esto me inquieta, Señor, esto me aturde, Señor, esto me está turbando. Debemos estar en constante vigilancia. Y entonces, para que nuestra alma esté conectada y que todo eso que nos agita y todo ese desánimo y todo lo que nos roba la paz, vamos a colocarlo sobre Él en esta tarde. Ahora, así como hiciste esa lista rápida en tu mente de esas carencias, debilidades, luchas, también lo que te roba la paz, que también es esa lucha. Otra vez, ¿sí? Y vamos entonces a seguir avanzando, hermanos. Y aquí vamos a recordar. Yo me imagino a Pedro recordando un principio que parece que ya ocurrió, pero es una realidad. Y es un principio que Jesús nos ha dado paz. Y esa paz está vigente y es efectiva hasta el día de hoy. Y Él nos la recordó en San Juan. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo. Y ahí Jesús vuelve a utilizar este término, mundo. Que esa paz que el sistema conoce no es la misma paz que Dios da. Porque dice que es mi paz, dice Jesús. Proviene de mí.
y es esa paz en medio de todas las circunstancias, que es esa seguridad de que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, de que Dios nos fortalecerá, de que Dios peleará por nosotros, de que Dios nos ha hecho victoriosos, porque porque nosotros pensamos nos va a dar la victoria. Dios ya nos dio la victoria, porque desde que Él murió y resucitó, nos mostró la victoria. La victoria ya es nuestra. Toda enfermedad fue llevada y Jesús triunfó sobre la enfermedad. Todo dolor fue llevado a la cruz. Ahí fue clavado. Jesús triunfó sobre todo el dolor. Y aún todo principado y potestad fue exhibido públicamente. Jesús venció ahí al enemigo, al adversario. Todo lo que implica ser un adversario fue vencido por Jesús ahí. Entonces Jesús nos ha dado la victoria y nos recuerda que nosotros tenemos la victoria. El ejercicio de estar sujeto a los líderes es la consecuencia y el fruto de estar sujeto a Dios. Entonces, hermanos, ahí la sujeción a Dios nos lleva también, es importante y es un elemento importante para poder tener y para poder llegar a la meta de la victoria. Si la victoria ya está nosotros, entonces para poder estar allí plantados, es importante estar sujetos también a Dios. Y entonces, sujetos a Dios, porque cuando tú estás tomado de Dios, agarrado de ahí, entonces podrás hacer frente a tu adversario. Y da luego la siguiente indicación ahora, y te presenta el siguiente motivo, el siguiente argumento, y te dice, sed sobrios. Sed sobrios. Y cuando hablamos de sobriedad, hablamos de estar tranquilos, de estar despejados, de ser agradables en el trato, de enfrentar la situación a pesar de cómo se dé. Ser tranquilo, estar tranquilo, no estar bajo los efectos de nuestras emociones, no estar, porque es real, hermanos, cuando la situación es complicada, nosotros, les decía hace un momento, nos bloqueamos y nuestras emociones empiezan, unos podemos reaccionar gritando, otros llorando, otros golpeando, reaccionar con violencia, desesperados, salir desaforados, correr. Entonces, aquí nos está diciendo ser sobrio. ¿Y cómo llegamos a ser sobrios? Él ya nos dijo cómo en la primera razón. Nos dijo que nuestra mente debe de estar humillada, nuestra mente debe de estar cerrada y nuestra mente debe de estar rendida completamente a Cristo para que entonces ustedes y yo podemos ser sobrios y entonces, como consecuencia, ser valientes y tener esa serenidad ante lo que se presente. Entonces, ser sobrios. Ustedes sean sobrios y otra vez es un mandato. O sea que es un mandato, pero que apela a nuestra voluntad. No es una imposición, porque usted y yo decidimos ser sobrios. Y si nos podemos percatar aquí, una razón viene a consecuencia de la otra. Una acción viene a consecuencia de la otra y viene como en cascada. Si usted se humilla, entonces puede ser sobrio. Y si usted no se humilla delante de la poderosa mano de Dios, entonces no podrá tener sobriedad, porque esa es una realidad. Luego dice, sean sobrios y permanezcan despiertos. Otra vez es un mandato y otra vez apela a nuestra voluntad permanecer despiertos. Habla a nosotros el Espíritu y se dirige a mí porque me ha dado la autoridad para resolver, para enfrentar, pero para esto requiero de cada uno, se requiere que usted y yo realicemos
cada una de las acciones de la manera en que Él nos las está pidiendo para que podamos llegar a la meta. Y entonces aquí, mantenerte sobrio te va a llevar a permanecer despierto. Y es una verdad, porque si no estamos sobrios, si nuestras emociones están con todo, entonces no podemos vigilar. Entonces estamos nublados, estamos cegados, estamos paralizados, porque puede ser que estés molesto, pero puede ser también que estés en un estado de extrema nostalgia. Y entonces tú estés ahí ensimismado por el dolor y no estés vigilando y no estés despierto, porque cuando hablamos de despiertos, pues hablamos de vigilando. ¿Para qué? Para que no entren. ¿Sí? Cuando hablamos de una persona que vigila un edificio, pues, ¿qué le vigila al edificio, no? Vigila que no entren, que no roben, que no asalten, que no quiten las cosas de valor. Entonces, usted y yo tenemos que estar vigilantes para que no entren los adversarios, los malos pensamientos, pero más abajo vamos a ver aún del adversario. Por eso tenemos que estar vigilantes y se requiere de todo esto. ¿Por qué tengo que estar sobrio o estar sereno? En ese mismo capítulo dice, porque el adversario en juicio, el enemigo de ustedes, el diablo, el calumniador, usa un nombre específico para describir su acción. Y es que aquí usa calumniador, amante de los chismes, es un malicioso. En este específicamente tiene la connotación de calumniador. Y él dice que como león rugiendo. Nosotros lo encontramos como el león rugiente, pero una cosa es un león rugiente y una cosa es un león rugiendo. Porque ustedes en los cuentos podían pintar ahí al león y decir, es que es un león rugiente, ¿sí? Pero cuando decimos un león rugiendo, entonces es porque usted lo está viendo rugir, ¿sí? Y entonces aquí dice que el león rugiendo y habla de un estilo de vida. El león rugiendo está caminando alrededor de la periferia, buscando a quién devorar o a quién tragar. Entonces aquí se presenta, ya venimos desglosando de situaciones adversas, batallas espirituales, batallas en donde me desarrollo, en donde trabajo, batallas en casa, pero todavía agregamos otra más. El adversario, el calumniador, está allí rugiendo todos los días, alrededor de la periferia, rodeando y rugiendo, buscando a quién devorar. Y entonces por eso es interesante y por eso Dios nos dice, mantente, permanece despierto, no te distraigas, abre los ojos, porque el enemigo tuyo está a la vuelta, está rodeando y está esperando que alguien se distraiga para ser tragado, para ser devorado, para ser destruido. Que a la verdad, Dios no quiere esto. Por eso nos está usando, ¿qué? Advertencias. Por eso nos está advirtiendo para que nosotros estemos firmes, sobrios, serenos y no distraídos, y estemos bien atentos para entonces, dice, luego presenta la propuesta y nos propone ahí, ustedes pónganse de pie, ahí está, y nos está diciendo, ustedes pónganse de pie, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario ahí está, alrededor. Y en el 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Y entonces ustedes pónganse de pie y resistan ¿en contra de quién? En contra de nuestro adversario. ¿Y qué creen?
es otro imperativo, es un mandato, ustedes pónganse de pie. Pero también es un mandato y es al mismo tiempo, él está apelando a nuestra voluntad. Y como poníamos el ejemplo hace un momento, usted puede decidir ponerse de pie o no ponerse de pie. Y entonces la intención de él y el deseo de él es que usted y yo nos pongamos de pie y que nosotros presentemos resistencia, no por nuestras fuerzas, sino porque Él está con nosotros, hermano. Y nos pide que estemos de pie siguiendo, y ese estar de pie no es así como, no, ese estar de pie es estar firme, es estar sólido, es estar estable, no tambaleando, no como, pues sí estoy de pie, con un pie afuera y con el otro adentro, por si las dudas. No, no es así. Dios nos pide ahí donde estás, bien parado, sin separarte, firme, sólido, estable, que no se mueve. Así nos está diciendo. ¿Y en dónde tiene que estar firme? En la fe, hermano. En la fe, en la convicción, como un estilo de vida, ¿sí? O sea, diario, todos los días, cada minuto, mientras usted y yo respiramos, Dios nos pide estar de pie, firmes, sin tambalear. Y ahí, estar parados en la fe, esperando. ¿Quién es nuestra fe? Jesucristo. Él es nuestra fe. Él, a través de su vida, a través de su resurrección, por eso decíamos que por medio de avisos que están fundamentados en el Evangelio, y estos son los fundamentos del Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es nuestro fundamento para poder avanzar, para poder estar cimentados en Él, para poder seguir viviendo aquí mientras Él nos preste la vida, pero no medio viviendo, pero no así como que hago que vivo, no, viviendo porque Él nos ha dado vida y entonces viviendo firmes en Jesucristo. Y luego dice, sabiendo que también los sufrimientos, que en toda la comunidad de creyentes, estos sufrimientos se están cumpliendo. ¿Y por qué sabiendo? Pareciera como que ya ocurrió, pero nos dice que así como Pedro, así como Jesús, porque nos remonta a los sufrimientos ya descritos y dichos por Jesús mismo, que nosotros viviríamos, que Él ya vivió y que ahora nosotros tenemos que estar entendidos y bien entendidos de que este sufrimiento está, que no estamos exentos de sufrir, de padecer, que va a venir el padecimiento y el sufrimiento, pero que con él viene la consolación y que con él sobreabunda la consolación y que con él viene el perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, hace un énfasis a esta expresión y vamos a ver que, pero el Dios de toda gracia, ahí ese pero hace la diferencia, hermanos. Ese pero marca la diferencia así de una manera. Y ahí dice más el Dios de toda gracia, que es la misma connotación, pero el Dios de toda gracia. Esta expresión marca la diferencia entre el dolor y lo que va a venir ahorita. Es el contraste del dolor. Dice, mas el Dios de toda gracia, misericordia, el que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, habiendo sufrido un poco de tiempo, brevemente, Él a ustedes, Él nos hará fijos, Él nos afirmará. Hermanos, pero ahí usa una palabra muy interesante que tiene que ver con esa fractura, con el dolor, porque cuando un hueso se sale de un lugar y lo afirma recto, completo, y entra para poder cumplir con la función, entonces habla de eso, de afirmarnos rectamente y alinearnos a Él para estar fijos y estar fuertes y estar inamovibles. O sea,
toda la situación que ustedes y yo estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo en este mundo tiene que ver con alinearnos a Él para mantenernos fijos y firmes, para hacernos fuertes, para estar fundamentados, hermanos. Y diríamos, Señor, pero nuestra fe está siendo probada para que seamos alineados, para que el oro salga puro. Y es una verdad, hermanos, cuando los hombres que se dedican al oro y el oro tiene peso, tiene que ser purificado ese oro para que sea un oro puro y realmente limpio de otros materiales y de otros metales. Y tiene que entrar a un estado de purificación y entonces, aunque entra un trozo grande y sale un trozo pequeño, pero se dice que ese trozo pequeño tiene más peso, más quilataje y está limpio de impureza. Usted y yo somos como ese trozo de oro que estamos siendo limpiados, que estamos siendo depurados para que al término tenga más peso y quilataje y estemos fijos en Dios y firmes. Por lo tanto, terminamos. Dios nos da firmeza. Dios nos da firmeza y seguridad. Dios nos lleva la firmeza y seguridad al creyente en medio de diversas aflicciones, como veíamos, por medio de estos avisos. Y la intención es moverme del lugar ahora. Dios está llevándonos. ¿En qué lugar estás tú? ¿Estás entrando estás ya puesto firme en un lugar o estás acariciando la idea? Y Dios, por medio de estas demostraciones y pruebas que no solo son palabras, sino que Él las vivió a través de Él mismo, Él las llevó. Él nos está diciendo, te son suficientes estas pruebas para que tú puedas permanecer. Te es suficiente mi ayuda, te son suficientes las razones que te presento, porque yo te puedo ayudar para que en medio de tus luchas tú llegues y te apropies de la victoria que ha sido dada. El sufrimiento es evidencia de la transformación, hermanos, operada por una fe genuina. Prueban que el creyente ha roto con el pecado y su vida rendida a Cristo para hacer su voluntad, y que a pesar de las adversidades y por encima de ellas está el Dios de toda gloria. Por eso Pedro hace ese énfasis, que por encima de todo, más el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y entonces ese es el propósito por el cual nosotros viviremos situaciones complicadas, circunstancias difíciles. Dios no nos está diciendo hoy, tú nunca vas a vivir aflicciones. Dios nos está diciendo, vas a vivir aflicciones. Es una constante, nos tiene que quedar claro. Y el propósito es que seamos, aquí está, que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. O sea, que estemos alineados al corazón de Él, con la mente de Él, fortalecidos por Él, y usted va a llegar ahí cuando usted y yo estemos rendidos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo nuestra debilidad, nuestras carencias, nuestras luchas, y también entonces cuando nosotros humillemos nuestra mente y vigilemos constantemente que esa mente está humillada, que esa mente está sometida a Dios, que hemos cerrado todos los posibles espacios donde se pudiera escurrir el adversario. Y en esta tarde
vamos a dar gracias a Dios y vamos a decirle, Señor, gracias por tu amor. Hay momentos en donde la lucha es muy fuerte, en donde físicamente no se tienen las fuerzas, en donde recibes a lo mejor noticias difíciles, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han estado ansiosos, hoy han estado desesperados, han estado en un quebrantamiento fuerte. Los quebrantamientos fuertes son difíciles en el momento que los estás viviendo, pero después podemos recordar las enseñanzas y cómo Dios pule nuestra vida a través de ese quebrantamiento y cómo Dios nos enseña y nos muestra su fidelidad de primera mano y cómo nos muestra su misericordia. Por eso dice que al humilde Él da gracia y bondad, que tiene que ver con que Él se hace presente, su presencia fluye poderosamente ahí en una obra sobrenatural. Y entonces ruego que en este momento los hermanos que estén viviendo situaciones de quebrantamiento, la presencia de Dios se haga tan real ahí donde ustedes están sentados, parados, y que el Espíritu Santo comience a sanar sus heridas, y que el Espíritu Santo comience a consolar, y que comience a fundamentar su palabra allí, y que esta palabra germine y dé fruto de bendición, y que ustedes puedan bendecir a otros, porque cuando somos consolados, cuando la consolación sobreabunda en nosotros, como dice el apóstol Pablo, por medio de las aflicciones, nosotros también podremos consolar a otros, porque nos hacemos sensibles a la necesidad y porque Dios presenta su obra sobrenatural en nosotros. En esta hora, Padre, te damos gracias. Ruego por cada hermano, Señor, por cada hermana y por cada una de las personas que está observando, Señor, este tiempo de tu palabra y que ha escuchado tu palabra. Ruego, Señor, que los oídos sean abiertos en el nombre de Jesús y que todo lo que el enemigo o que todo lo que las circunstancias han querido paralizar emocionalmente y que también nos lleva a una parálisis espiritual, Señor, ruego que seas tú trayendo fortaleza y quitando Señor Jesús, todos los escudos que nosotros a veces ponemos para no sentir más dolor, porque a veces colocamos escudos, pero no nos damos cuenta que esos escudos no solo los colocamos para resistir el dolor, también los colocamos para resistir a tu voz y para no seguir avanzando. Esos escudos no nos permiten escucharte con claridad las instrucciones y las razones y los fundamentos que tú nos das. Y hoy en esta tarde estás apelando a nuestra voluntad porque tú no nos estás obligando, nos estás diciendo, tú tienes la capacidad, yo te di la autoridad para ponerte de pie en el nombre de Jesús y para avanzar y hacerle frente a tu adversario, porque mayor es el que está contigo que tu adversario, porque Él venció y Él triunfó sobre la muerte, sobre todo principado, sobre toda potestad. Él ha vencido, Él es vencedor, y cualquier lucha y cualquier batalla en la que te encuentras hoy, Él está allí para ayudarte, para bendecirte, para hacerse real, para que su presencia poderosa se empiece a mover en ese lugar, limpiando tu mente, sanando tu mente, restaurando tu corazón, todo lo que tu mente ha querido, todo lo que en tu mente se ha querido gestar para derribarte y para no levantarte con la autoridad de Cristo. En el nombre de Jesús, hoy Dios está limpiando esa mente y te está llevando a tener una mente sujeta, una mente rendida completamente a Cristo. Señor, clamamos porque nuestra mente se rinda a ti, Señor. Todos los argumentos que nosotros tenemos, todos los argumentos que hemos, Señor, formulado y que aún nos han alejado de ti. Señor, si alguien está enojado contigo
Padre Celestial, hoy te lo entregamos, Dios, y decimos, Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres fiel. Nos sometemos a ti, nos rendimos a ti, quebramos nuestro corazón a ti. Señor Jesús, sigue cumpliendo tu propósito en nosotros. Y a pesar del dolor y a pesar de la angustia y a pesar de las situaciones, hoy te rendimos la angustia. Hoy te la ponemos en tus manos. Hoy rendimos el dolor. Hoy rendimos la zozobra. Hoy rendimos, Señor Jesús, todo ese estado de ánimo, que todo lo que nos está robando la paz. Y hoy, Señor, solo dejamos que tu palabra, Señor, venga y se instale en nuestra mente y que dé fruto y que nos dé estas instrucciones específicas y que tu Espíritu Santo nos recuerde cómo, que nos recuerde de tu palabra, porque tú lo prometiste, que tu Espíritu Santo nos recordaría todo esto para que nosotros pudiéramos avanzar, Señor. En el momento que estamos en la lucha, que tu palabra fluya en nuestra mente, que tu palabra fluya en nuestro corazón para poder hacer frente, Señor, y en medio de todas las circunstancias que cada uno vive, Señor, solo a ti la gloria, porque por encima de esto, tu palabra nos enseña que tú eres el Dios de toda gracia, que tú eres el Dios de toda misericordia y que tú eres el que manifiestas tu presencia de una manera especial sobre aquel que se está humillando en esta tarde, sobre aquel que está rindiendo su corazón en esta tarde y diciéndote, no puedo más. Estoy cansado, estoy cansada, estoy desesperada, no puedo solo, necesito de tu ayuda. Hoy tú estás acudiendo al clamor de tus hijos y estás revistiendo y ciñendo a aquel que te está pidiendo ayuda en esta tarde, Señor. Levántate con poder y trae, Señor Jesús, de tu presencia poderosa, sanando, fortaleciendo. Esto será breve, tu palabra así lo dice. Es por un breve momento, con el propósito de hacernos firmes, de estar calibrados a tu corazón y de estar, Señor Jesús, con la mente de Cristo. Señor, muchas gracias. Sigue transformando mi vida y sigue operando esa fe genuina en mí. Señor Jesús, a pesar de la circunstancia, sigue rompiendo con el pecado en mi vida. Señor, sigue rompiendo con el pecado y por encima de todas las adversidades, solo a ti la gloria, la honra y el poder. Te damos adoración, reconocimiento. Señor, nuestros labios se abren para alabar al Rey, para adorar al Señor, para exaltar su nombre y para decir cuán asombrosas son tus obras, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuán maravilloso eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Señor, el dolor muchas veces cerró nuestra boca para poder adorar. Pero hoy en esta tarde, Señor, nuestra boca se abre para adorar y bendecir, para exaltar al Señor de señores en el nombre de Jesús. A ti te exaltamos, Dios, a ti te adoramos. Hermano, ahí en tu lugar, sigue orando. El Espíritu Santo te está ministrando. Adora. Nuestros hermanos en esta tarde nos van a dirigir en una alabanza y tú no te distraigas, deja que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón, que te fortalezca, porque hoy Él te está fortaleciendo, hoy te está dando nuevas fuerzas y te dice, párate, en el nombre de Jesús, párate, mantente firme y no te muevas de la fe. Él está afirmando tus pies, Él está afirmando tu vida en el nombre de Jesús. Jesús, adora a Dios ahí en donde estás, iglesia. Oh, Jesús, así, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Entendemos lo que nos estás hablando, sabemos lo que estás haciendo. Tú eres nuestro Dios, nuestra fuerza.
nos acaba de hablar a través de su palabra, trae un eco a nuestro corazón y haga que eso se quede grabado en nuestra mente. Cuando venga el temor, cuando venga la desesperación, cuando venga la necesidad, iglesia, adora a Dios, clama a Dios, iglesia.
nuestra intimidad contigo, Dios, que podamos ser influenciados por ti. Oh, Dios, recibe toda la gloria, recibe toda. Vamos, iglesia, adora a Dios ahí donde estás. Vamos, no te limites. Vamos, dáselo a Dios. Recibe, levanta tus manos, hazla de la manera como tú quieras, pero exprésaselo a Dios. Vamos, iglesia, vamos a hacer una adoración para Dios. Recibe toda, recíbela, recibe la gloria de tu iglesia, Jesús, Hijo de Dios. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Adoramos a Dios, dale un aplauso a Jesús. Él lo merece, iglesia. Jesús merece nuestra devoción, nuestra alabanza. Es para Él. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra expuesta en esta mañana. Paz, quedamos en lugar. Hola, buenas tardes familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de la familia Elías, por Magis, por Xochitl, por sus hijos. Son una bendición, les agradecemos este tiempo. Gracias porque hemos sido ministrados a través de la alabanza, pero también hemos sido ministrados a través de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Violeta. Es una bendición, familia, y verlos es una bendición. Estos medios que hoy tenemos a lo mejor nos impiden un poco poder tener un contacto físico, pero yo bendigo sus vidas, familia, porque cada uno de ustedes que está conectado y que está